Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Te cuento que según los últimos datos, hoy los productores y las productoras de seguros están intermediando casi el 70% de la producción del mercado asegurador argentino. La última medición está arrojando que ampliaron su participación en 2 puntos porcentuales. Hoy, por eso, convocamos a los directivos de APAS, de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Estoy con ellos, con Sebastián Del Bruto, que es presidente de APAS, y Nicolás Saurit, que es vicepresidente de la asociación. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto enorme que nos podamos compartir y analizar la situación del mercado de seguros que nos compete a todos, ¿no? La primera es la visión que tienen ustedes sobre el desarrollo del mercado en este año, que estamos ahora con el número de agosto, se totalizó por lo menos una inflación anualizada de piso, un 120, 125%, y veremos si se cumplen las proyecciones a lo mejor de terminar el año en 150. En este contexto, ¿cómo se vende seguros? Les parece medio imposible. Bueno, si quieren arranco yo. Bueno, es complejo, como dijiste, hay una crisis económica, una alta inflación, y creo que es fundamental estar o confiar en los productores de seguros para que tengan actualizadas las sumas. Es un consenso entre los clientes, hablar de aumentos con ellos y tratar de vendérselos y explicarles por qué es necesario que paguen más prima para que la compañía aseguradora pueda cumplir. Sí, y puedan reemplazar el bien que se les ha siniestrado. Totalmente, y después reemplazar y tratar de encontrar ese bien en el mercado para poder reemplazarlo. Se hace muy dificultoso, pero te diría que estamos acostumbrados a con la vocación del servicio que tenemos los productores de seguros, estamos en nuestro campo de batalla, digamos. Así que hoy se trata un poco de retener la cartera, de consensuar con los clientes, de no dejar caer clientes, de tratar de hacer un poco de docencia con respecto a las coberturas. Si hace falta bajar coberturas para bajar la prima, también se charla con el cliente. Creo que tiene que ver con nuestro trabajo. Duplicar el asesoramiento, tener un contacto muchísimo más permanente, ¿no? con el asegurado. Nicolás, pasemos a hablar un poco de lo que es el ejercicio, los números del sector. El ejercicio anterior, que lo he dicho millones de veces, se tuvo el peor ejercicio de la historia. Hacía 17 años que no había un ejercicio con los números rojos de quebranto que tuvo el sector asegurador, todas las compañías en su conjunto. Que ya están por primera vez, y lo digo porque ya tenemos los números del ejercicio cerrado en junio, que hubo posibilidades de presentación, es decir, que se terminan de presentar ahora en septiembre. El ejercicio ya están los números y tuvo una leve pérdida, no fue tan catastrófica como la anterior, pero la producción decrece, es decir, que no está creciendo al ritmo de la inflación, y es un tema complicado. ¿Les preocupa a ustedes la solvencia del sector, me imagino? Por supuesto, nos preocupa muchísimo, y atrás de esos números lo que hemos reflejado es pérdida de calidad de servicio, demoras en los pagos, pérdidas económicas para los asegurados, y eso es lo que más nos preocupa. Y esto es porque el mercado sin asegurados no existiría, ¿no? Entonces, las aseguradoras, voy a hablar en general, en principio están descuidando muchísimo a sus asegurados, a sus clientes. Entiendo que hay un contexto económico difícil, entiendo que hubo decisiones de inversiones obligadas, digamos, y reperfilamientos en algunos momentos, pero también no hay que dejar de ver que las aseguradoras son responsables por algunas acciones, por tarifas. En algunos programas anteriores estuvimos hablando mucho de tarifas de guerra de precios, de tarifas. Sí, tal cual. Y eso también conlleva, ¿no?, a esta situación, porque si no sería todo un problema de otros. No, también son responsables las propias aseguradoras. Sabés que yo lo he mencionado también en otros programas, porque un colega de ustedes me contaba esto, hablando del tema de solvencia, que lo ponía que en la práctica eso se traduce en importantes problemas de pago, demoras importantes en los pagos. Incluso había algo que me había preocupado, primero, que los reclamos de terceros ni siquiera, digamos, si eran demoras importantes en los pagos de los siniestros de sus asegurados,
pasarían a un segundo plano los reclamos de tercero. Pero me preocupó mucho los cambios en franquicia a mitad de los contratos. ¿Esto ustedes lo ven? Sí, están haciendo, vamos a hablar en general de vuelta, ¿no? Sí. Se está viendo también inclusive cosas que no corresponderían en el mercado asegurador, sí, que no corresponden dentro de una vigencia de una póliza de seguros. Y esto que hablabas vos de las demoras también es, o sea, una demora en Argentina con la inflación que hay es perder mucho dinero. Y hay demoras de 3 meses, 6 meses. O sea, hay cosas que son inconcebibles. 6 meses para el pago de siniestro. ¿Estás hablando de qué riesgo? Automotor especialmente. De autos. ¿Están pedaleando los pagos a ese nivel? Sí. Wow. La verdad que preocupa. Y en esto, hablando, porque nos quedamos en auto y cualquiera de los dos, en autos tiene muchísimas complejidades que son la reposición, digamos, los repuestos, ahora el robo de ruedas que pasó a ser, yo cada vez conozco, hay alguien que muy cercano que es la tercera vez que le rompen el vidrio para sacarle la rueda y entonces la aseguradora por tercera vez tiene que ir a reclamar, pero no la puede reponer porque no hay, digamos, no hay sí, es tremenda la que pueda reemplazar. Hay casos de asegurados que directamente guardan la rueda de auxilio en su casa ¿sí? Y solo cuando tienen que viajar en la ruta vuelven a poner la rueda de auxilio en su vehículo. Es increíble, como que también son conscientes de que no se consiguen, que a la aseguradora les vale mucho dinero conseguirlas, eso hace crecer el valor. Es una situación muy difícil, pero creo que me parece que lo que hay que hacer un poco consciente es que todo el mercado somos un poco parte de esto y que en definitiva hace que el cliente tenga una mala experiencia. Me parece que hay que dar un paso para adelante, por ahí ponernos de acuerdo todos los sectores y armar una mesa de negociación y que pongamos todas las cartas sobre la mesa y en realidad si hay aseguradoras que funcionan y no están cumpliendo o difieren los pagos, hacerlo ver y también seguramente trabajarán con productores de seguros que trabajan con esas aseguradoras porque les llevan los riesgos. Entonces también somos parte, si querés, de que eso siga sucediendo. En otros momentos... ¿Vos ves posibilidades de diálogo con las cámaras? Sí, ¿Se han totalmente. encontrado usted habitualmente, digamos, todas estas preocupaciones se las trasladan? El martes próximo tenemos una reunión justamente por estos temas en la sede de APAS y están convocadas y tienen confirmadas esta asistencia las 4 cámaras. Las 4 cámaras. Sí, bueno. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos hablando de llevar una mejor experiencia al cliente, o sea, de salvar al mercado asegurador, porque esto después en la calle, mismos los cameraman y demás, sufren este flagelo y después se habla mal del seguro en general. Y me parece que no todos hacemos mal las cosas y está bueno diferenciarnos. Por supuesto que habría que hablar con el órgano regulador, que debería hacerse cargo de ese problema y demás, pero me parece que en definitiva los actores que estamos dentro de la cadena de valor somos parte y también podemos resolver este conflicto. Fantástico. Bueno, seguimos charlando a la vuelta, nos vamos ahora a un corte. No te vayas, ya volvemos. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados y 16 oficinas comerciales. Somos 4 generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder.
Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa no siempre tengo todo al alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. ¡Qué campeón! Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Nicolás Saurit y con Sebastián del Bruto de APAS. Nicolás, te quería hacer una consulta, o a cualquiera de los dos, de cómo ven ustedes las posibilidades de nuevos negocios para los asesores y asesoras del mercado, posibilidades de crecimiento tanto en patrimoniales como en vida. ¿Cómo lo estás viendo? Vida o personas, ¿no? Independientemente de esta situación actual, que es una situación obviamente de recesión, sí somos optimistas en cuanto al futuro. Ajá. Y en ese aspecto, con reglas claras, un órgano de control que cumpla con su función y especialmente leyes que acompañen el crecimiento y incentivos fiscales, por ejemplo, en este sector que voy a mencionar ahora, que es vida, que es uno de los sectores más importantes que va a tener seguramente un crecimiento exponencial. Yo creo que el asesor de seguros tiene muchas posibilidades de crecimiento en este futuro. Porque la Argentina, no sé si 2024, pero 2025 posiblemente, tenga un nivel de producción más alto, y esto conlleva, como siempre, que las actividades cuando empiezan a cambiar y empiezan a mejorar, sí, ingresan bienes al sector, ingresan nuevas oportunidades de negocios. Yo creo que caución, que es un ramo que está retenido actualmente, vida, retiro. Hay que ver qué pasa con el tema de las prepagas y la inserción de seguros de salud, que también es una oportunidad. Yo creo que hay varios ramos que hoy por hoy no se están viendo, que en el futuro van a ser muy importantes. Siempre hay que tener en cuenta que hay que ser un profesional y especializarse posiblemente en alguno de estos mercados que mencioné. Pues mencionaste caución. Caución requiere una especialización, o por lo menos esa la experiencia que tengo, que en general son asesores que se han especializado totalmente en caución de algo de eso. Hablaré en algún programa, ahora está con el tema de caución de alquiler, ¿no? Hay mucho para charlar con eso. No sé si ustedes operan o si tienen alguna, con respecto a eso, algún comentario. Pero no, es un ramo que en los últimos años creció también. Sí. Es una oportunidad importante. Ahora habrá que ver con el cambio de la ley, ¿no? Sí, bueno, es una oportunidad importante para el inquilino de poder mostrar una garantía desde otro lugar. Obviamente con el sector que está, digamos, casi paralizado, digamos, porque no hay casas en alquiler, no hay departamentos en alquiler prácticamente, esto cambió un poco, pero en un momento hubo operaciones de caución de alquiler. Sí, importante. Ahí lo que es importante, porque es lo que estoy detectando que sucede, cuando el que le solicita la caución al inquilino, por lo general es la inmobiliaria. Y en muchos casos no cuidan al propietario de la propiedad, exigiendo compañías solventes, pólizas verdaderas de seguros. Y entonces mira qué interesante. Sí, están digamos, detrás de negocios y en realidad no les exigen ninguna aseguradora o hacen foco en una buena póliza de caución. Le sirven una póliza que diga caución de alquiler, ya está. Básicamente le dicen tenés que ir para este lugar. Pero me parece que ahí hay que hacer foco y me parece que la inmobiliaria debería cuidar a ambas partes, ¿no? Al propietario y al inquilino. Por supuesto que hay muchísimas inmobiliarias que lo hacen y sí, pero se está desarrollando muchísimo ese negocio porque muchos nuevos inquilinos no tienen bienes para
para poner en garantía, y entonces es una herramienta interesante. Hace muchos años existió, después les fue muy mal a las aseguradoras, porque no podían sacar a los inquilinos y tenían que pagar muchos siniestros, y nuevamente ahora volvió ese auge de pedir pólizas de caución de alquiler, y en muchos casos de comerciales, ¿no? De alquileres comerciales. Yo creo que no de viviendas, sino de locales. Exacto, ahí tiene que acompañar la economía, tiene que acompañar la inflación, tiene que acompañar la moneda, etcétera. Pero... Sí, tal cual. Que las pymes tengan una inyección de movimiento. Te quería preguntar, me parece que vos estuviste en el tema relacionado con los créditos prendarios, donde APAS históricamente ha tenido una activa participación en lo que es la exigencia de que las concesionarias pidan o permitan que cada cliente o que vaya a la terminal pueda presentar a su productor de seguros y no necesariamente tenga que elegir con las 3 o a veces una. En realidad las otras son todas prestanombres de compañías, ¿no? En la póliza para el auto. ¿Eso en qué punto está? Porque ha habido algunos cambios. A ver, existió una resolución que es la número 24, creo que fue en diciembre o enero de este año. Luego de esa resolución tuvimos una reunión con la superintendencia, estuvo Nicolás, Gabriela Brucese como abogada, y también trabaja en la Comisión de Defensa del Productor, que es donde recibimos muchísimos reclamos de clientes y de productores de seguros que llevan a sus clientes. Traen esas quejas y muchas veces liberamos esos seguros atados a préstamos, ¿no? Pero en realidad lo que le fuimos a pedir a la superintendencia es que la norma sea bien clara, por sobre todas las cosas, que diga que el cliente es libre de elegir el canal comercial. Si quiere elegir una compañía en directo, que elija una compañía en directo. Si quiere elegir a un agente institutorio. ¿Y qué dijo la super? No, la verdad que tomó nota, y después ahora sacaron una nueva resolución donde dentro de la nueva resolución incorporan la palabra libre elección por parte del asegurado. Eso me parece que es súper positivo. Hicieron otros cambios que no son tan positivos para nosotros y tampoco quedaron tan claros, pero creo que lo importante es si hay algo que queda o quedó luego de esa reunión y de esa petición que hicimos en APAS, que en realidad lo trabajamos mucho dentro del equipo, es que el asegurado sea libre. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos muchísimos asegurados que nos vienen a tocar la puerta para pedirnos ayuda, porque la aseguradora no les da bolilla, porque el operador o la financiera no responde, o porque tienen un siniestro y se quieren ir de ahí, o están pagando 40% más. En eso también hicieron hincapié en esta nueva resolución. Así que ahora lo que hay que esperar es ver cómo funciona esa nueva norma en el mercado que corre a partir del mes que viene, y eso va a traer problemas dentro de 2 meses, 3 meses, con lo cual estaríamos hablando ya de 2024 para ver cómo funciona. Y haremos todas las denuncias que tengamos que hacer para que eso realmente... Sí, tal cual, porque de verdad que ha habido situaciones históricas. Sí, perdón, un segundo, con respecto a las denuncias, es importante que nos escriban a APAS cuando reciben estos problemas de que no son liberados los planes, porque tenemos dentro de la Comisión de Defensa del Productor grandes profesionales que trabajan día a día para resolver estos conflictos. Bueno, han hecho mucho, los felicito. No están terminando su mandato, pero porque también han abierto una parte de sociedad de grandes brokers que se han incorporado a APAS, y eso los aplaudo por todo el trabajo de su gestión. Muchísimas gracias. Así que bueno, y eso está caminando bien. Sí, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, pero la información que tengo, porque los conozco a muchos de los que integran las sociedades, es que están como muy conformes con eso. Yo creo que agregan muchísimo valor. En definitiva, nosotros trabajamos para todos los productores de seguros, sean chiquitos o grandes. Los grandes, en realidad, estas sociedades tienen muchos productores de seguros abajo. Creo que son 20, 25 sociedades que tienen casi 4.000, 5.000 productores debajo, con lo cual estamos representando a todos ellos. Están representando a todos. Y el mercado lo hacemos entre todos, así que tal cual. Buenísimo. Nicolás Saurit y Sebastián del Bruto, un placer que hayan estado en el programa y seguimos charlando. Ya volvemos, no te vayas.
San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico. Bueno, te cuento que tanto las y los administradores de riesgos, los risk managers de las empresas, tanto empresas medianas como grandes corporaciones, están advirtiendo que los reaseguradores no solo están siendo muy selectivos con los riesgos en este contexto, tanto puede ser local, argentino, como mundial, que hay con muchos cambios, sino que los riesgos que están tomando estos reaseguradores están poniendo especial atención en unos riesgos que se llaman ASG o ESG, que son los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Traemos el tema porque de verdad es una preocupación y es una preocupación que va a ir creciendo con el paso del tiempo. Los reaseguradores están esperando que tanto las aseguradoras como los asegurados de grandes empresas, de pymes para arriba, empiecen a trabajar seriamente en este sentido. Y para dar más información y para hablar y para seguir hablando del tema, porque esto es una gotita sobre la otra y para empezar a generar cambios, tengo el gusto de estar con Joaquín Tribolo, que es líder de sostenibilidad y compliance de BDO Argentina. Un placer que estés acá en el programa. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto poder charlar con alguien que sabe y que sabe mucho del tema, que lo viene manejando y nos vas a tirar un poco de luz sobre esto. Contame, ¿de qué hablamos? ¿Qué decimos cuando estamos hablando de riesgos de ESG o ASG? Que lo que mencionaba lo vuelvo a repetir, estamos hablando de riesgos ambientales, riesgos sociales y riesgos de gobernanza. Exacto. Bueno, esta sigla que por ahí en algunos contextos tiene una determinada simbología y en otros otra. En definitiva, cuando hablamos de sostenibilidad justamente en el ámbito de las compañías, en el ámbito de las empresas, tenemos en cuenta estos factores que se adicionan, que se agregan, que en realidad son factores que ya se venían gestionando desde hace tiempo, pero hoy se pone el foco en estas cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza, de gobierno corporativo, porque justamente cuando uno quiere evaluar el desempeño de una determinada organización, no solamente mira una variable como es la económica y la financiera y la patrimonial, que nosotros los de ciencias económicas estamos muy acostumbrados a hablar en ese lenguaje, sino también entender que se adicionan otras cuestiones, que justamente tienen que ver con ese desempeño. Todos estos factores justamente hacen el todo dentro de la organización y todos determinan qué tan rentable puede ser esa organización en el corto, mediano y largo plazo. Impresionante. Y cuando hablamos de esto, vos mencionaste al sistema financiero, pero en relación concreta a los seguros, con la industria del seguro, ¿cuál es la relación? ¿Cómo impacta? Sí, de hecho, cuando se empiezan a gestionar los riesgos ESG, como vos dijiste muy bien, tenemos en cuenta dentro de las organizaciones a esta industria en particular, como lo es la industria aseguradora o de los seguros, porque en definitiva se empiezan a adicionar nuevas variables al lenguaje o a la ecuación normal o común que los CEOs de las compañías aseguradoras tienen. Como por ejemplo,
la vedette dentro de la variable ambiental es el cambio climático hoy día, ¿sí? En todas las charlas siempre se habla mucho y alrededor del mundo se habla mucho del cambio climático. Y justamente, bueno, entender cómo el cambio climático en definitiva afecta a las compañías y en particular a la industria aseguradora, porque no podemos dejar de lado, por ejemplo, aquellas compañías que en definitiva tienen una incidencia importante en los seguros, por ejemplo, en la empresa agropecuaria o en la industria agropecuaria. Entonces, bueno, cómo el cambio climático en definitiva pega de lleno, ¿sí?, al componente o a la variable financiera, perjudicándola o beneficiándola, ¿sí?, según de donde se vea. Otra cuestión también que tiene que ver con estos riesgos es un poco el tema de la conducta ética y cómo las empresas de seguro en definitiva tienen la responsabilidad de promover conductas saludables en las distintas personas, ¿sí? Como por ejemplo lo puede ser decir, bueno, hay un caso en Argentina, como para mencionar uno, que es Libra Seguros, que por ejemplo tiene una prima, que en definitiva esa prima va descontándose a medida, por ejemplo, para los autos, a medida que vos usás menos el auto, pagas menos prima. ¿sí? En definitiva, es una forma también de incentivar una vida saludable. Claro. La aseguradora se beneficia porque, en definitiva, si el usuario utiliza menos el auto, tiene menos riesgo de accidente. Y, por otro lado, también beneficia el ambiente. Entonces, ya estos factores empiezan a tenerse en cuenta por parte de las compañías y tratar de buscar ese win-win, en definitiva, que gane la compañía y que gane el asegurado de alguna manera. Después también hay otras cuestiones que también tienen que tenerse en cuenta, es decir, bueno, cómo esto empieza a pegar desde el punto de vista de las inversiones, ¿sí?, de la gestión de las inversiones. No podemos dejar de lado las compañías de seguro que también gestionan carteras de inversión. ¿sí? Entonces, bueno, cómo estos factores empiezan a pegar de manera positiva, de manera negativa en las inversiones y esto cómo juega un rol, ¿sí?, en las distintas compañías para ganar o perder, o para ganar o perder cuota de mercado. ¿sí? Yo creo que un poco de eso se trata. Sí, hay muchas aseguradoras que vienen trabajando. Lo sé porque tengo mucha cercanía con el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, que trabajamos fundamentalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay muchas aseguradoras que hemos también hecho desde el tema de género, están trabajando. Como la mayoría, estamos hablando de Sancor Seguros, de Río Uruguay Seguros, de La Segunda, de San Cristóbal, todas están en línea con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando en todas las áreas y hay varios puntos que se han presentado ahora en un evento que organizó el PNUD y la Superintendencia de Seguros. Vienen trabajando. Bueno, justamente ahí, claro, uno cuando se empieza a alinear con los ODS de la Agenda 2030 de Pacto Global, ahí empieza de alguna manera a gestionar y a vincular esos impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo con el core del negocio. Porque en definitiva la agenda te lleva a eso, a que vos tengas que alinear esos impactos que tenés, no que vayan por un camino paralelo, sino decir, bueno, yo desde lo que sé hacer, que es gestionar carteras de seguros, gestionar inversiones. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Claro, ¿cómo puedo ir gestionándolo? Súper interesante. Y bueno, seguimos en contacto. Da mucho para hablar. Hay mucho para hablar, así que te convocamos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Nos vamos. Un gusto que hayas estado. Nos vemos en la próxima edición. Chau.